Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. La palabra del Señor dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta el domingo pasado. Ya hemos visto que la carta a los Filipenses tiene como uno de los propósitos principales animar a los creyentes a experimentar el gozo espiritual en Cristo en medio de las aflicciones y adversidades que se sufren en este mundo por vivir para Cristo, porque este mundo es un mundo enemigo de Cristo, enemigo del Evangelio, enemigo de los cristianos. En el capítulo primero, el apóstol Pablo dio gracias a Dios porque los creyentes filipenses estaban en comunión con el Evangelio, y él dijo en el versículo 7 que ellos participaban con Pablo en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Luego el apóstol Pablo les mostró por su ejemplo personal que las cárceles, aflicciones y adversidades por causa de Cristo no eran un estorbo para la predicación del Evangelio. Por el contrario, Dios usó la cárcel y las aflicciones de Pablo para que el Evangelio fuese predicado por el mismo Pablo en la casa del César, y también para que muchos cristianos cobraran ánimo para predicar de Cristo. Por lo tanto, luego Pablo en los versos 27 al 30 exhorta a los cristianos para que estén dispuestos a sufrir por la causa de Cristo y a sufrir gozosamente. Miren lo que dijo él: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero Pablo nos ha dicho algo: para poder experimentar este gozo de sufrir por la causa de Cristo, debemos volvernos expertos en una de las principales virtudes cristianas. ¿Y cuál es esta virtud de la cual ha estado hablando él en el capítulo 2? La virtud de la humildad. Para sufrir gozosamente por Cristo, debemos volvernos expertos en la virtud de la humildad. Bueno, es muy fácil que uno diga: oh Señor, me humillo ante ti, a quien no estamos viendo. Aquí tomo un texto de Juan cuando habla de el amor, pero cuán difícil es humillarnos delante de los hermanos a los cuales sí estamos viendo. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 2 exhorta a los cristianos a que completen su gozo teniendo, dice él, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego en el capítulo 2, versos 2 al 3 dice: no haciendo las cosas por contienda o vanagloria, antes bien, dijo él, con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y de esa manera aprenderemos a glorificar a Cristo en las relaciones fraternas, para que luego lo glorifiquemos soportando el sufrimiento que el mundo nos causa por Cristo. Es decir,
Si no me intereso por el bienestar de mis hermanos en la fe, humillándome y sacrificándome por ellos, mucho menos podré sacrificarme por Cristo y su evangelio al llevar la buena nueva a un mundo que es hostil a Cristo. Realmente eso requiere de humildad, mucha humildad. Por lo tanto, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos exhortó a que cultivemos el mismo sentir de humildad que hubo en Jesucristo, quien estuvo dispuesto a bajar del alto cielo y humillarse hasta lo sumo, a pesar de que Él era Dios excelso. Pero no se trata solamente de un sentir, porque uno puede tener muchos sentires, sino que Pablo dice que la verdadera humillación siempre tiene un costo. Y esto fue lo que hizo Cristo. Si yo estoy dispuesto a sentir humillación, pero no estoy dispuesto a sacrificar algo mío, entonces no lo hay. Y Cristo es el ejemplo supremo. Él se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál fue? Abandonar el alto cielo, bajar a la tierra, hacerse hombre y humillarse incluso hasta en la muerte, muriendo muerte de cruz. Y todo eso por nuestro bien eterno, por nuestra salvación. Pero ahora Pablo desde el verso 9 dice que hubo una enorme recompensa a causa de esa humillación, y la recompensa fue la suprema exaltación. Recordemos que ya lo vimos en el sermón pasado. Cristo quiso bajar hasta lo sumo, contrario a Luzbel, quien quiso estar en lo más alto. Bueno, ahora Pablo nos va a mostrar que Dios exaltó a Cristo hasta lo más alto y humilló a Luzbel, a Satanás, hasta lo más bajo. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy, el premio de la suprema exaltación. El premio de la suprema exaltación. Y quiero que leamos nuevamente estos 3 versos, porque quiera el Espíritu Santo incrustar el contenido glorioso en nuestro ser. Dice Pablo: por lo cual, y por lo cual hay que relacionarlo con lo que dijo ya en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo expone en estos 3 cortos versículos una de las doctrinas más hermosas de nuestra fe cristiana, y es la doctrina de la exaltación de Cristo, la doctrina de la exaltación del Dios hombre. Por lo tanto, siendo que son pocos versículos y siendo que el contenido doctrinal es profundo y profuso, vamos a revisar cada una de las frases que Pablo da aquí. Y lo primero que quiero que observemos es quién es el exaltador, o sea, quién es el que exalta y cuál es el alcance de esta exaltación. Dice Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Este fue el premio que Dios le dio a su Hijo. Que el que estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo hasta lo más bajo, ahora por Dios es exaltado hasta lo sumo. Esto nos muestra que ese gran principio que la Biblia da se cumplió perfectamente en Cristo, cuando Jesús mismo en Mateo 23:12 dice: porque cualquiera que se ensalce, como el diablo hizo, será humillado,
y cualquiera que se humille, como hizo Cristo, será ensalzado. ¿Quién es el que exalta? Es Dios. Dios es el que exalta. Dios es quien exalta a Cristo, aunque Cristo pudo exaltarse a Él mismo, porque Él es Dios, porque Él es de la esencia divina. Pero el Logos se humilló tanto a sí mismo que se sometió al Padre incluso en su exaltación, y ya lo vimos en el sermón pasado, que Cristo ruega al Padre: oh Dios, vuélveme al estado de gloria que tenía contigo. Él lo podía hacer por sí mismo, pero Él aprendió por medio de la obediencia, como Logos encarnado, a depender en todo del Padre. Bien, es importante resaltar que el que ahora es exaltado hasta lo sumo es el Dios hombre. Es el Dios hombre, es el Logos encarnado, que el Logos se vistió para siempre de cuerpo y alma humanos, y que Él nunca jamás se separará de eso. Que el Logos que tenemos actualmente en el cielo está con cuerpo y alma humanas por siempre. Quiero que observemos además que esta declaración que hace Pablo acerca de la exaltación de Cristo implicó su coronación. Implicó su coronación. Explico. En el día en el cual Jesucristo ascendió a los altos cielos, hubo una fiesta de coronación. Los ángeles santos y el cielo mismo, todas las huestes angelicales, se prepararon para la ascensión del Dios hombre. Realmente en los cielos hubo una gran celebración. ¿Cuál era? Recibir al Rey eterno ahora en una condición humanada. Recibir al Rey que venía invicto, había ganado la batalla. ¿Contra quién? Contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte, contra el infierno. El Hijo de Dios se había humillado hasta lo sumo y vino como hombre débil a esta tierra, y a pesar de que vino como hombre débil, en esa condición venció al pecado, cumplió perfectamente con la ley de nuestro Dios, anduvo en santidad todos sus días, venció a Satanás al vencer la tentación y estuvo dispuesto a dar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso venció la muerte, habiendo sido aceptado su sacrificio por Dios el Padre, y ahora asciende glorioso a los cielos como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y los ángeles lo esperan y hacen una procesión para recibir a ese Rey eterno. Hebreos capítulo 2 versículo 9 nos habla de la coronación de Cristo en los cielos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles porque fue hecho hombre, a Jesucristo. ¿Cómo? Coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Por cierto, en ese día, recordando lo que nosotros vimos en Efesios 4, en el día de la coronación, en el día de la ascensión, de esa procesión celestial, Cristo presenta delante del Padre a sus despojos. ¿Recuerdan quiénes son los despojos preciados o el tesoro que conquistó Cristo? Nosotros. Y Cristo nos presentó delante del Padre como sus despojos. Esto es lo que dice Pablo en Efesios 4, 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, esta es la exaltación,
llevó cautiva la cautividad a nosotros que éramos cautivos y dio dones a los hombres en su condición de Rey eterno. Y eso de que subió, exaltación, ¿qué es sino que también había descendido primero, humillación, a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, exaltación, es el mismo que también el que descendió, humillación, es el mismo que también ascendió, dice Pablo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en esa condición de Rey eterno, Rey hombre, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Ahora, nosotros algún día vamos a ser exaltados, pero la exaltación de Cristo es distinta a la nuestra. Aunque la Biblia muchas veces usa la misma palabra griega para referirse al enaltecimiento de Cristo y al enaltecimiento de los cristianos, en este pasaje de Filipenses, el apóstol Pablo usa una palabra única y exclusiva en el Nuevo Testamento, la cual tiene la connotación de super exaltar, de super exaltación, es decir, Dios enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa, algo que nunca jamás sucederá con nadie más. Hebreos 4:14 dice que Cristo no solo llegó al cielo, dice traspasó los cielos, fue más arriba de los cielos. Y Hebreos 7:26 dice que Cristo fue hecho más sublime que los cielos. Oiga, esto es incomprensible. Sí, nuestro Rey fue hecho más sublime que los cielos. Y la Biblia dice que luego de Cristo ser coronado en el cielo, se sentó para gobernar a la diestra del trono de Dios. Y Pablo añade diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese es el Rey en el cual creemos y confiamos hoy día. Recuerden, la humillación, aquel que está siendo exaltado fue el que se despojó de su gloria y ahora la recupera de una forma más grande en el sentido de que él va como Dios hombre. Que aquel que asumió la culpa bajo la ley, que se hizo culpable bajo la ley, aunque no pecó nunca, ahora está en una relación justa frente a esa ley. Que aquel que se hizo pobre ahora vuelve a ser rico. Aquel que fue despreciado ahora es aceptado y magnificado. Aquel que aprendió la obediencia ahora tiene todo el poder y la autoridad. Y lo más maravilloso, ahora como Rey, lleva las riendas del universo y ordena todas las cosas en el mundo para el bienestar de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es nuestro Rey. Ahora Cristo, en esa posición exaltada, cuando Él asciende a los cielos y es coronado como Rey, ¿saben qué es lo primero que hace Él como profeta? Lo primero que hace Él es enviar al Espíritu Santo. Recuerdan que el Pentecostés se da luego de la ascensión de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo tenía que ser coronado como Rey, Cristo tenía que ser
coronado como profeta y sacerdote. En su condición de rey, gobierna todas las cosas y las guía para el bienestar de su pueblo. Como profeta, envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que Él nos guíe a toda la verdad. Y Hebreos 7:25 nos dice que ahora como rey también es sacerdote y vive para interceder por usted y por mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pero quiero nuevamente aclarar algo. Aunque decimos que es la persona de Cristo la que es exaltada, en realidad hablamos de su naturaleza humana, porque la naturaleza divina per se, por sí misma, no puede ser ni humillada ni exaltada más de lo que es. La naturaleza divina no cambia. Aquí hablamos de la naturaleza humana, pero como Cristo es una sola persona, entonces hablamos de la persona. Esto es un misterio, glorioso misterio. Y sigue diciendo Pablo que como parte de esa exaltación, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En esta sección todavía Pablo no nos dice cuál es el nombre que le dio Dios. Él dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pero aún no nos dice. Pero sí nos dice que es un nombre que Dios le otorga de manera gratuita, de manera magnánima a Jesús. Algunos intérpretes dicen que Pablo aquí no está enfatizando que Dios le ha dado un nombre, sino que Dios le ha dado el nombre que es más importante en el mundo, el nombre sobre todo nombre, un nombre sobre toda criatura. Escuchen esto. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, es decir, sobre toda criatura, sobre ángeles o humanos, que nadie tiene un nombre como el de Él, y luego vamos a estar viendo por qué. Y este nombre es tan exaltado y tan grande, por cierto, a raíz de su obra redentora, que Dios ha determinado, escuchen lo que dice Pablo, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Notemos algo más. Es interesante ver que Pablo no dice en el nombre Jesús se doble toda rodilla, sino en el nombre de Jesús. Es decir, que Jesús tiene un nombre, que Pablo aún no nos dice cuál es. Luego sí, él está construyendo una base para llegar a la cúspide, al clímax, cuando nos dé el nombre. Y él dice que en ese nombre que Dios le ha dado a Jesús, en ese nombre se doblará toda rodilla. Ahora, recordemos que en la Biblia el nombre que se le da a una persona no es simplemente una forma externa y social de llamar a una persona con el fin de diferenciarla de otra, no. El nombre en la Biblia estaba relacionado estrechamente con la persona, con el carácter de la persona. El nombre usualmente reflejaba la reputación, la dignidad, la obra, el poder, la posición de la persona. Y entonces dice Pablo que llegará ese día escatológico en el cual Jesucristo, el Dios hombre, cuando regrese a esta tierra en gloria, ya nunca más para humillarse, sino que Él vendrá a regir con poder. Entonces, en ese día, todos los seres racionales doblarán sus rodillas delante de Él. Doblar las rodillas es un acto de reverencia.
Es un acto de reconocimiento de que estamos frente a una persona en una posición superior. Algunos lo harán con temor y temblor y otros con gozo reverente. Y Pablo nos dice que habrá 3 clases, por decir así, de seres racionales que un día tendrán que doblar sus rodillas delante de nuestro Señor. Primero, Pablo dice, los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los arcángeles, serafines, querubines, los millones y millones de ángeles buenos y también todos los hombres que han puesto su fe en Cristo y que han muerto, que ahora están en la presencia de Cristo. Ellos, desde el día de la coronación hasta hoy y por siempre, doblan gozosamente sus rodillas delante de Cristo. En segunda instancia, Pablo dice que también doblarán sus rodillas delante de Él los que están en la tierra. Es decir, todos los hombres, las mujeres, los niños que viven en esta tierra, creyentes o no creyentes. Un día tendrán que hacerlo. Y tercero, Pablo habla de los que están debajo de la tierra. Y en la Biblia muy frecuentemente se habla del sitio de condenación como algo que está debajo de la tierra. No que el infierno esté en el núcleo de la tierra, pero es una forma figurada de decir que los que van a condenación van a lo más bajo de lo más bajo. Y entonces cuando Pablo dice que los que están debajo de la tierra doblarán la rodilla delante de Cristo, se refiere a todos los condenados en el infierno. Un día tendrán que doblarla. Y a los demonios y a los ángeles malos que están en cárceles donde Dios los mantiene a causa de su maldad. Un día todos ellos tendrán que postrarse delante de nuestro Rey. Pero Pablo construye todo esto para ir al clímax de su discurso. Y el clímax está en el versículo 11. Es donde Él nos da el nombre que es sobre todo nombre. Aquí Pablo nos da el nombre completo de aquel ante el cual se doblará toda rodilla. Miren el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que todas las criaturas racionales, progresivamente hasta que llegue el día final, no solamente tendrán que inclinarse y doblar la rodilla delante del Rey de toda la tierra, sino que tendrán que proclamar: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, que solo hay un Señor y este es Jesucristo. Y es interesante ver que Pablo en el griego, con gran solemnidad, proclama la plenitud de ese nombre y él dice: Kyrios Jesús Christos. Y esto en el siglo I tenía una connotación enorme. Kyrios Jesús Christos. Esta era la confesión suprema de la iglesia primitiva. Este era el gozo supremo de los cristianos cuando estaban siendo llevados a las cárceles porque ellos no reconocían al César como su Señor y los trataban de obligar a que dijeran: el César es nuestro Señor. Los cristianos, con valentía, viendo a las fieras que venían a destrozarlo, decían: Kyrios Jesús Christos. Kyrios Jesús Christos. Es decir, Jesucristo es
nuestro Señor. Jesucristo es nuestro único Señor. El César no es nuestro Señor ni nadie. Y por esa verdad, miles y miles de cristianos murieron. Y decir esto era algo maravilloso para aquellos que conocieron en persona a Cristo, porque ellos recordaban al humilde carpintero de Galilea, quien vivió no en palacios. Ellos conocían la historia del nacimiento en un sucio pesebre. Ellos sabían que incluso sus hermanos lo despreciaron y que ese despreciado Galileo que fue llevado a la cruz como un maldito y miserable y vil criminal, ahora ese hombre está sentado a la diestra del Padre y Él es el Señor por encima de César, que era el hombre más grande de ese tiempo. Por esa razón muchos fueron martirizados. Y eso era lo que le daba consuelo a Pablo. Pablo estaba en espera del veredicto del César, y el César era reconocido el Señor del mundo, pero para Pablo el César no era el Señor del mundo, el Señor del mundo era Cristo. Entonces él esperaba gozoso cualquier dictamen del César, porque en realidad iba a ser el dictamen del Señor de todo el mundo, de Cristo. Los cristianos no tuvieron varios señores, sino a uno solo, y este era Jesucristo. Jesucristo es el Señor del universo. Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas. Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra, y a Él el cristiano y todo el mundo le debe plena, absoluta y total obediencia. Es más, esta declaración, Kyrios Jesús Cristo, era fundamental para la salvación. Pablo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Kyrios Jesús Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. Solamente serán salvos aquellos que reconocen, confiesan y viven de acuerdo a esta verdad grandiosa: Jesucristo es el Señor. Y el apóstol Pedro, predicando a los judíos en el día de Pentecostés, en Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el humilde de Galilea, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Juan en Apocalipsis 9:19-16, viéndolo en su gloria en los cielos, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. Por eso, siempre que hablamos de Él, debemos decir nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene implicaciones trascendentales. Pero quiero que vean algo más. En el Antiguo Testamento, el Señor era conocido con el nombre que llamamos el tetragramatrón, el nombre de las 4 letras, YHWH, que en nuestras versiones se traduce Jehová o Yahvé o Yahweh. Es el mismo nombre. Es el mismo nombre. ¿Por qué razón? ¿Cuántos señores hay? Uno solo. Atanasio,
en un catecismo que redacta en el siglo IV, dice esta gran verdad: el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y con todo solo hay un solo Señor. Y si hay un solo Señor y Cristo es el Señor, entonces ¿cuál es la conclusión a la cual nos lleva Pablo? Que Jesucristo es Dios, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Miren lo que dijo Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento. Isaías 45, 23. Dice Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién habla en este texto? Jehová, Yahvé, aquel que tiene el nombre de las 4 letras. Pero esto mismo es lo que dice Pablo, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el mismo Dios, Jehová. Ese es el nombre que está por sobre todo nombre. Y a partir de la venida de Cristo y su exaltación, a Dios lo vamos a llamar y a reconocer principalmente por ese nombre que está sobre todo nombre, nombre que se nos dio a conocer a partir de la venida de Cristo. Kyrios Jesús Cristo. Jesucristo es el Señor. Este es el nombre completo de Dios. Jesucristo es el Señor. Ahora, para que no haya ninguna confusión, no se trata de que usted va por la calle y viene un ladrón a robarle y simplemente usted menciona el nombre de Cristo y el ladrón cae postrado de rodillas. No. No es que por la mera mención del nombre de Cristo van a suceder cosas terribles y los demonios van a salir de las personas y la gente cae postrado. No, el nombre de Jesucristo se refiere a su persona, es decir, por el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla se doblará un día delante de Él. Que nosotros caemos de rodillas constantemente delante de Cristo porque reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador exaltado, que Él es nuestra cabeza. Y algo más. Pablo dice que Dios hizo todo esto con Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Dice Pablo, para la gloria de Dios Padre. La gran exaltación de nuestro Señor Jesucristo es de gran beneficio para su pueblo, ya lo hemos visto. Es de gran beneficio para la creación. Es lo que dice Pablo, la creación gime esperando la redención. Pero ¿cuál es el máximo propósito por el cual Dios le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, que es su propio nombre? Lo ha hecho para que esto redunde en la gloria de Dios Padre. Para que esto redunde en la gloria de Dios Padre. Y el Padre es el que representa a la Trinidad o a la Triunidad. Es decir, cuando la iglesia proclama a todas las naciones que Jesucristo es el Señor y muchos vienen postrados a adorarle a Él, entonces la gloria del Padre aún es más magnificada, porque cuando el Hijo es glorificado, el Padre lo es. Cuando el Hijo es rechazado, el Padre lo es.
Por lo tanto, la conclusión final a la cual nos lleva Pablo es esta: que los filipenses y nosotros tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Que los creyentes sigamos el ejemplo de humillación, porque ese es el camino para la glorificación. Y concluyo con unas aplicaciones. Ya hemos visto que Dios es el exaltador. Dios es el que exalta. Y si Dios es el que exalta, entonces esperemos con paciencia la recompensa de nuestra humillación. Oh, es que llevo tantos años humillándome y me humillan cada vez más. Espera con paciencia, que Jesús hizo eso. Él no se exaltó a sí mismo y podía hacerlo, y no lo hizo. No te afanes. ¿Fuiste humillado alguna vez? ¿O lo estás haciendo hoy? ¿Has sido despojado de un lugar de honor que tenías antes, ya sea en la iglesia, en la empresa, en la sociedad, en la familia? Ese es el gran principio que nos da Pablo. No te afanes por buscar tus propios medios, con tus propios medios al lugar donde estabas antes, porque casi siempre cuando uno lucha en su carne, termina haciendo daño a otros y nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Cuál es el gran principio que nos da Pablo? Sirve con humildad a los que te despojaron y hazlo como para el Señor. Y hazlo en silencio, sin hablar sobre el daño que te hicieron. En silencio, así imitas a Cristo. ¿Y qué pasará un día? Que el Dios exaltador te exaltará cuando sea el tiempo indicado. Él lo hará, porque es la promesa que la Biblia da. Y vemos que se cumplió en Cristo. Hermano joven, hermano varón, ¿desea servir a Cristo en el ministerio o en algunos de los oficios eclesiásticos? Pero tal vez hay algunos líderes eclesiales que no están viendo en ti los dones que crees que tienes y por lo tanto no te están dando oportunidades para ello. El gran principio que extraemos de aquí es: no te afanes por conseguirlo, no te afanes. Sirve al Señor con humildad en aquello que puedas o que te asignen, así sean cosas que parezcan insignificantes. ¿Por qué? Porque si lo haces de corazón para Cristo y pones en ese servicio humilde todo tu empeño, toda tu alma, Dios te exaltará cuando fuere el tiempo indicado. Sí. Y cuando tú esperas las cosas así en Dios, tu corazón no se llena de amargura, de orgullo o de resentimiento. Recuerda el gran principio. Es mejor esperar a que Dios nos exalte, porque la exaltación propia o la humana están revestidas de orgullo, como la del diablo, y la recompensa será la humillación. Pero si esperas en Dios como lo hizo Cristo, su exaltación será la recompensa de tu humillación. Y algo más que se debe extraer de este texto. ¿Cuál es el gran deber y deleite del cristiano? Proclamar el señorío de Jesucristo. Esa es la gran responsabilidad del cristiano, de la iglesia, proclamar el señorío de Jesucristo. Lo hacemos con nuestra voz y lo hacemos con nuestros actos. Reconocemos el señorío de Jesucristo cuando vivimos para su gloria, cuando nos esforzamos por conocer su voluntad. Sí, cuando le obedecemos, cuando lo imitamos, cuando lo adoramos congregacionalmente en el día de su resurrección, como hoy domingo, cuando oramos por el avance del reino de Cristo en este mundo, cuando predicamos su evangelio, cuando su voluntad está
puesta por encima de la nuestra y de la del resto de mortales, cuando reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, cuando amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia, cuando amamos a su novia, la iglesia. En todo esto estamos reconociendo y exaltando el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo diciéndote algo a ti, amigo que me escuchas. Yo sé que tú no has doblado las rodillas de tu corazón delante de nuestro Señor Jesucristo. No lo has hecho. Aún no has proclamado con corazón sincero, Kyrios Jesús Cristo. Jesucristo es mi Señor. Aún no lo has hecho. Y si no lo haces ahora, un día tendrás que hacerlo junto con todos los condenados cuando intenten esconderse en las cuevas y escapar de la ira del Cordero. Si esperas a que ese día venga, tendrás que doblar tus rodillas delante de Él, pero de terror, de miedo, porque sabes que Cristo será justicia, ira, juicio, y te condenará para siempre en el infierno. Amigo, no esperes que eso pase. Yo te invito a que hoy dobles las rodillas de tu alma, hinques tu corazón orgulloso delante del Rey de toda la tierra y le entregues tu vida y te conviertas en uno de sus súbditos. Entonces, cuando Él vuelva, inclinarás tus rodillas, pero de gozo solemne. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta palabra expuesta, por el Evangelio una vez más expuesto. Oh Señor, esculpe esta palabra en nuestros corazones y llévanos a vivir a la luz del señorío y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.